afuera seguimos conociendo historias de jóvenes de nuestra región que decidieron abrirse camino más allá de las fronteras. Hoy vamos a charlar con Valentino Gafuri Bebé, oriundo de Gales, que comenzó su experiencia internacional con un intercambio en California, Estados Unidos. Con el tiempo, esa primera experiencia lo llevó a trasladarse y establecerse en Austin, Texas, donde actualmente reside. En esta entrevista nos va a contar cómo fue dejar la Argentina, afrontar los nuevos desafíos de la adaptación y construir una nueva vida en otro país. Y en realidad hay cosas que no voy a olvidar, como tus ojos de soledad, la tarde que los hice llorar, y escucho voces dentro de mi casa. A veces creo que es tu fantasma, tus amenazas, mis escapadas, retrato de mi clandestinidad. Un nuevo programa de Con un pie afuera. Acá estamos en esta oportunidad con Valentino, que nos está acompañando en este momento desde Austin, Texas, pero está ahí, Vale, con una foto de San Francisco. Contanos por qué, a ver, por qué esta foto distinta al lugar donde estás. Bueno, primero y principal, muchas gracias por tenerme aquí en su programa, en su segundo programa. Felicitaciones por su primer programa, lo vi. Un poco el mensaje de la foto de fondo es porque aquí comienza mi viaje, ¿no? Mi viaje migratorio, vamos a decirlo, comienza en San Francisco. Cuando vengo el año 2018, en agosto, emprendo una maestría, quedó seleccionado, fue un proceso obviamente que llevó un tiempo más de preparación y de papeles y demás para venir para aquí, pero la universidad en la cual yo quedé seleccionado y el programa en el cual yo me metí en su momento se daba en la ciudad de San Francisco únicamente. Entonces yo termino, o básicamente vengo aquí a Estados Unidos por primera vez a San Francisco, ¿no? Y por eso un poco la imagen de fondo, por más de que hoy estoy viviendo en Austin ya hace 2 años, digamos que mi viaje migratorio aquí en Estados Unidos comienza en San Francisco. Bueno, contanos un poquito más sobre tu maestría que te llevó a migrar por tanto tiempo. Diría que fue un objetivo que siempre tuve desde hace mucho tiempo. Yo digo que cuando estudiaba en la universidad en Rosario, yo siempre estaba pensando en sacarme las mejores notas posibles para tratar del día de mañana poder conseguir alguna beca o alguna posibilidad de estudiar en el exterior, ¿no? Ese siempre fue como un objetivo que tuve desde que estaba estudiando la carrera de grado. Entonces yo podría decir que era algo que yo ya sabía que quería hacer, que era eso de estudiar en el exterior y principalmente en Estados Unidos por la validación de los títulos, porque luego entendía de que un título aquí podía ser utilizado en varios otros países. Entonces era un poco el objetivo. Además de que quería perfeccionar o profundizar en el tema de la lengua extranjera, o sea, en este caso el inglés. Entonces diría que mi decisión comienza varios años antes de venirme, como una proyección académica, es decir, quiero ir a estudiar una maestría al exterior, me quiero esforzar durante la carrera de grado, quiero intentar hacer lo mejor posible para ver si el día de mañana esto me da algún fruto y puedo lograr tener alguna posibilidad en el exterior y idealmente en Estados Unidos para venirme a estudiar. Entonces yo diría que era una idea, ¿no? No era algo no era que yo decía esa universidad, o no era ese programa, o no era tal vez, en mi ideal era Estados Unidos como una opción, pero también estaba abierto a otras opciones. Pero yo siempre tenía en la mente de que quería irme a estudiar afuera, quería esa experiencia. E inclusive en el año 2014 yo me fui a vivir afuera a Brasil durante unos 7 meses, un intercambio universitario, y de ahí todavía me despierta más esa idea de querer seguir conociendo gente, culturas, idiomas. Entonces seguí impulsándome sobre eso desde el año 2014 al 18 que me voy, ¿no? Fueron como 4 años que seguí masticando la idea y preparándome para eso, sin saber cuándo, solamente fue un poco lo que me gatilló esas ganas de salir y hacer algo en el exterior. O sea que fue algo bastante planeado, ¿no? La idea de irte. ¿Y sentiste que te pusieron trabas o te dieron vía libre? Te dijeron, sí, vale, andá, tenés que hacer tu vida, tenés que despegar. Voy a dividir la pregunta en 2 partes. La primera parte, si estaba planeado, mira, para serte honesto, o sea, planeado suena como que estaba muy meticulosamente. No, yo diría que mi cabeza era la idea, nada más.
y luego el plan se fue armando en el camino, ¿viste? Como que yo tenía una idea que era esta, estudiar una maestría o un posgrado en el exterior, y el resto era de A a B y en el camino ver cómo se hacía, ¿no? Entonces creo que por ese lado no es que realmente alguien tiene que estar súper planificado todos los pasitos para que esto se dé. Quiero eso y veo en el camino más o menos cómo voy haciendo para llegar. Y de las trabas o de las cosas, diría que sí, que fue... Mi familia no, o sea, mi familia, mi mamá, Juan, o sea, mi padrastro, digamos, ambos dos siempre me empujaron mucho a que yo salga al exterior, que conozca, que viaje, que estudie en el exterior, siempre me empujaron muchísimo a que siga creciendo como profesional. Entonces, diría que el sostén familiar siempre lo tuve y siempre me apoyaron muchísimo en todas las decisiones que he tomado en términos profesionales y de vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, siento que no he tenido una traba emocional, es más, todo lo contrario, sino que creo que esa parte fue muy importante para yo también no preocuparme por eso, de que eso no es una preocupación en el camino o no sea un obstáculo en el camino. Ellos siempre me promocionaron mucho que lo haga. Y luego en términos de venir y de hacerlo, obviamente sí fue desafiante, porque el aplicar, el que te quede seleccionado, el cubrir los costos de la maestría, porque no todo te lo cubren las becas, hay otra parte que tenés que tenerlo vos, los ahorros, tu planificación. En ese sentido, creo que esa parte, el tema migratorio, los papeles, las visas y demás, creo que esa es la parte más desafiante y donde tuve mayores retos a lo largo de este camino, ¿no? Esa parte. No es que me detuvo, simplemente es algo que como sabía que quería llegar hasta ese punto, como uno los va sorteando, ¿no? Uno va encontrando el camino para lograrlo. ¿Qué sentiste el día que armaste la valija y tenías decidido, me voy a hacer lo que tanto quiero? ¿Qué te pasaba por el cuerpo? Estaba uno, o sea, excitación normal de, como diría, o sea, emoción, ¿no? Esa emoción natural de adrenalina. O sea, uno te diría que tenés adrenalina, sabés que, aparte, armás la valija, te llevas 2 valijas de 23 kilos, una carry-on de 9 kilos, tu mochila, y es todo lo que tenés. Entonces, te da como esa adrenalina, esa cosa por la aventura. A mí siempre me gustó, yo ya tuve esa experiencia en Brasil, entonces medio estaba acostumbrado a toparme con esas cosas. En Brasil cuando viví no había ni siquiera WhatsApp, no había telefonía, no tenía internet móvil, entonces medio que eso me preparó, vamos a decir, mentalmente para este punto, que me tocaba ir mucho más lejos, porque es como que Brasil fue un paso intermedio y este fue más lejos todavía, no era tan fácil volver. Pero sí, yo te diría que estaba muy feliz, o sea, felicidad por ese camino que iniciaba, porque era algo que venía buscando hace mucho tiempo y se me concretaba. Sentía que estaba iniciando ese camino que quería hacer durante mucho tiempo y como todo, cuando llegás a algo, te sentís contento de hacerlo. Por otro lado, sentía la adrenalina del momento y te diría que en ese momento no extrañás o no sentís esa necesidad de extrañar a tus amigos, a tu familia, porque estuviste con ellos hasta ese día. Después te empieza a pegar más adelante cuando vos estás acá y no los tenés, no tenés tus amigos, tu rutina, tu familia, etcétera, es donde empezás a extrañar. Pero en el momento en que estás armando la valija, para mí era mucha adrenalina, felicidad y incertidumbre de saber qué iba a pasar, ¿no? Pero que me daba ganas de seguir adelante y de darle para adelante. Un cúmulo de sensaciones, pero te lo podría resumir, adrenalina creo que es lo que mejor lo describe, ¿no? Esa sensación de que no importa lo que pase, ahí voy. ¿Y por qué elegiste ese país? Creo que fue un poco porque siempre lo tuve en la mente de, como opción número 1, tratar de hacer un posgrado en Estados Unidos. Yo creo que sobre todo por la parte académica, de que una maestría en Estados Unidos tiene una validez internacional más profunda o más amplia que títulos tal vez de otros países. Por ejemplo, si haces una maestría en Estados Unidos, es muy probablemente que luego, si me quiero ir a Europa, sea validado casi horizontalmente y no tenga que estar revalidando muchas cosas. O lo mismo si voy a otros países como Australia o Nueva Zelanda. En mi cabeza era, bueno, si tengo que salir hacia otro lugar, tengo más opciones donde moverme. Por el contrario, si hago un título tal vez en otro país, el traerlo hacia aquí, hacia este mercado en Estados Unidos, por ahí aquí internamente ellos no toman tanto en valor los títulos de otros lugares y toman más en valor los títulos desde aquí. Entonces, por esa razón, creo que por lo académico y por esa posibilidad de ampliar mi gama de opciones si no me quedaba aquí. Entonces yo quería ampliarlo lo máximo posible a esa gama de opciones. Y después también quería un lugar que sea de habla inglesa, o sea, que tenga el inglés, porque yo
quería seguir mejorando y perfeccionando el inglés, y no solo con clases de inglés, sino que quería estudiar en inglés y rendir en inglés. Entonces sentía que Estados Unidos cumplía con esos dos requisitos que yo tenía en la mente. Tal vez hoy, viendo la retrospectiva, una fantasía, puede ser. Tal vez hoy, viendo la retrospectiva, diría, hay otras opciones iguales de buenas como las que yo en ese momento imaginaba. Yo estoy dando las razones desde aquel momento. Hoy, 7 años después, 8 años después, no tengo esa claridad. O sea, no tengo esa certeza que tenía antes de decir, tal vez este era el lugar. Hoy pienso de que Europa o Australia, Nueva Zelanda o mismo Canadá son opciones iguales o mejores que Estados Unidos en términos de no solo de ir a estudiar, sino también de poder proyectar hacia adelante en facilidades migratorias, facilidades de estabilidad laboral, varias cosas que otros lugares te cuesta menos y podés tener en menos tiempo más logros. No lo económico, me refiero a una estabilidad, sobre todo migratoria, papeles y demás, que aquí es un proceso muy largo y de muchos pasos. Entonces, si hoy alguien me preguntara, Valentino, ¿es el mejor destino? Diría, no, tené cuidado. Investiga Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Europa, investiga otros lugares que son igual o mejores para objetivos de mediano y largo plazo. Yo estudiar, el rendir, porque es totalmente distinto, es otra cultura también. Sí, es un punto interesante el que traes. Voy a hacer una nota de color, cultura. Yo creo que no sabría definirte cuál es la cultura específicamente norteamericana. Tal vez metí en un tema, porque tal cual, como me decís, venís acá con un idioma y cómo te acoplas a la cultura. El tema es que depende de dónde vivas, es la cultura. No es, por ejemplo, no sé, vos en Argentina tenés una cultura más homogénea. El argentino es argentino desde, tal vez, obviamente con diferencias, en el norte, en el sur y en el centro. Pero más o menos la cultura es compartida. O sea, no sé si me doy a explicar, pero una persona Sí, que se encontrás de entiende. Córdoba o de Chubut o de Tierra del Fuego, decís soy argentino y, sí, y más o menos hay un lineamiento. La verdad que en Estados Unidos cambia muchísimo la cultura, depende del estado donde vivas, la ciudad donde vivas y el entorno con el que te rodees. Entonces, a tu pregunta, apenas yo llegué a San Francisco, el 95%, por no decirte el 99%, porque creo que había 1 o 2 de 50 estudiantes que eran americanos, o sea, norteamericanos. El resto éramos todos extranjeros, brasileños, yo argentino, chinos, hindús, franceses, italianos, un montón, era un crisol de un montón de personas, un montón de culturas que se relacionaban en un lugar. San Francisco como ciudad es muy cosmopolita y la cultura de San Francisco es muy abierta, muy cálida, hay gente de todos lados, muy diferente a la cultura de Texas, que hoy estoy, más cerrada, la gente es más tradicional y la gente también es de aquí, más de aquí, de esta zona, de hace muchos años, versus en California la gente es de todos lados. Entonces creo que a tu pregunta, el idioma fue un desafío y fue más un desafío el haber aprendido a entender de otra gente que su idioma no es el inglés, hablar inglés y darnos a comunicar en inglés, e inclusive profesores que no eran de Norteamérica, que también te dan clases. Entonces, fue un desafío muy interesante. Porque cuando trabajas en equipo, cuando rendís, cuando escuchás a un profesor, tenés que entender, traducir en tus términos y luego dar una devolución también, ¿no? De traducir de tu español al inglés y tratar de tener un punto medio. Y controlar tus puntos de vista o tus emociones en ciertos casos, porque tenés que ser una persona que tenga que entender que el otro que está enfrente puede ser un hindú, que no come carne, que tiene ciertas culturas, ciertas cosas que van muy distintas a lo que vos te criaste. Entonces tenés que tener esa empatía de decir, tengo que entender que esta persona le tengo que hablar, no solo por la lengua, por el inglés, sino que le tengo que hablar en términos que no hiera ningún sentimiento y que no genere ningún problema de comunicación entre nosotros innecesario, ¿no? Un poco larga la respuesta, pero creo que eso fue un poco el desafío, ¿no? Al comienzo fue eso, tratar de entender tanto que estaba en mi cabeza, no solo el idioma, culturas, gente, acentos, de todo, que todo junto era... El primer año fue bastante duro en ese sentido, porque fue como sacudir un poco mi cabeza, ¿no? De varias cosas. Vamos ahora a Austin, a Texas, ¿no? Perfecto. ¿Qué Nos estás movemos. haciendo ahora ahí? ¿En qué estás trabajando? Ahí estamos, ¿eh? Eso que es el Congreso, ¿no? Exactamente. Este de aquí que tenemos aquí de fondo, este es el Congreso aquí de Texas.
Pero bueno, estoy en Austin, Austin es la capital, entonces como está la capital, aquí está el Congreso, el gobernador y todo lo que son los departamentos, como si fuese Santa Fe en la provincia de Santa Fe, ¿no? Austin es el Santa Fe de Texas. ¿En qué estás trabajando ahora ahí? Sigo trabajando lo mismo que hacía en San Francisco. Yo después de hacer la maestría en San Francisco comencé a trabajar en una empresa que se llama Odoo, ODOO, una empresa de manejo de sistemas de empresas, ¿no? Y lo que yo hago, arranqué como consultor implementador, o sea, lo que hacíamos era, venía un cliente de Argentina, de México, de Estados Unidos, donde sea, que quiere comprar el sistema, nosotros lo implementábamos en las empresas. Y hoy en día lo que yo trabajo es en la parte de producto. Y quiere decir eso que lo que yo me encargo es adaptar el sistema, la parte fiscal y contable, para cumplir con las regulaciones fiscales y legales y contables de cada uno de los países en los cuales tenemos presencia. Desde México a Argentina, porque yo me dedico a la parte de Latinoamérica, entonces he llegado a trabajar con varios países. México, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, Perú, Brasil. Entonces es un poco lo que hago hoy. ¿Nos contás más o menos cómo es un día típico tuyo de la semana? Sí, bueno, este año fue muchos viajes, entonces mis rutinas fueron cortadas ahí. He ido a Argentina como 3 veces. Este año he vuelto bastante. Este año me tocaron muchos viajes por la empresa a diferentes eventos, entonces justo tenemos presencia en Argentina, entonces me tocó ir varias veces para allá. Pero un día normal, fuera de los viajes, es bastante normal, diría. Trabajo remoto hoy en día, entonces estoy en mi casa todo el día. Me levanto a la mañana, me hago el desayuno, saco la perrita, tenemos una perrita, entonces saco a la mañana, acá afuera donde vivo, y después se trabaja, unos mates a la mañana siempre, mi compañía de todos los días, el mate nos falta Seguís con todas el las mate, mañanas. Sí, 100%, 4 o 5 horas todas las mañanas. Todo el mundo que tengo reuniones en la mañana me ve con el mate, o sea, cada reunión que voy yo estoy con el mate, remoto, pero ahí estoy. ¿Te piden mate o no? No les gusta. Algún que otro sí, en su momento cuando estaba en la oficina, inclusive di una clase de mate, o sea, di una clase en el sentido de que les enseñé cómo preparar el mate, les llevé yerba, les regalé, les enseñé que podían hacer una taza común y corriente, como por si no tenían un mate. Entonces, algún que otro sí comenzó a tomar y a otros les parece muy fuerte, muy amargo. Depende, ¿viste? Es un gusto adquirido, digo yo. Y si te gusta lo amargo, hay gente que sí agarra viaje y le gusta mucho. Por ejemplo, tengo aquí un mexicano amigo que se lo hice probar, le encantó y se compró todo el kit. Y ahora toma mate todos los días. ¿Viste? Tenés de todo. Y americanos también me pasa lo mismo, que han probado y les gusta. Y bueno, sí, arranco con el mate, trabajo, almuerzo, gimnasio, trato de cortar el día para cortar un poco a respirar un poco, digamos, en el mediodía, salir, caminar o hacer ejercicio. Y luego continúo trabajando. La verdad no tengo horarios. Sí de arranque, pero de fin es incierto, porque a veces tengo gente en San Francisco, entonces ellos trabajan, tengo 2 horas de diferencia para arriba yo, entonces si acá son las 4, allá son las 2, y a veces me quedo un poquito más. Así que bueno, es un poco la rutina, ¿no? Después ya la tardecita normal, salir a caminar por acá o mirar algo en la televisión, cenar y se termina. Lo que sí está lindo en Austin es que hay un río muy bonito, entonces los fines de semana a veces vamos al río o se puede ir a remar, entonces estamos acá a un par de cuadras, así que está bueno. ¿Te costó el cambio horario y la forma que tienen ellos? O sea, porque se sabe, ellos comen muy temprano a veces, cenan muy temprano. O sea, ¿vos te acostumbraste a eso o seguiste con tus horarios argentinos? Está buena la pregunta. La verdad es que todo el mundo come más temprano, excepto Argentina. Es lo que he empezado a descubrir con el tiempo de estar acá. En México, en todos lados he visto que la gente come más a las 7, 8. En Argentina comemos 9, 10. Hoy, para ser honesto, pues mi esposa es de México, entonces sí como a las 7. O sea, sí ceno a las 7, sí me he acostumbrado, pero sobre todo porque, bueno, ella está acostumbrada también. Y lo que hacemos es que luego, más tarde, hacemos algún tipo de snack, tipo si a las 9, 9:30 te agarra hambre, hacemos algo más leve, ¿no? Pero sí, nos hemos acostumbrado, y yo me he acostumbrado sobre todo a cenar mucho más temprano, a las 7, 7:30. Obviamente cuando voy a Argentina, ceno a las 9:30 de la noche y me acostumbro rapidísimo otra vez, ¿no? Pero bueno, aquí sí mi rutina es como cenar tempranito.
¿Y qué diferencia, Vale, encontrás en el ámbito laboral entre la Argentina y Estados Unidos o Texas? Bien, diría como Estados Unidos en general versus Argentina en general, el mercado aquí es altamente competitivo en términos de, hay muchísima apertura de trabajo, o sea, si vos entras a un portal de búsqueda de trabajo, por ejemplo, como LinkedIn o Indeed o portales así, hay muchísima oferta de trabajo y muy especializados, como que puedes encontrar una rama muy amplia de trabajos. Pero la cantidad de gente que está compitiendo para esas posiciones también es muy alta. Entonces, porque hay gente que inclusive no es que está desempleada, sino que hay gente que está empleada, pero siempre están buscando la rotación laboral. Sobre todo en la parte de tecnología que trabajo yo, diría que la rotación laboral es muy común entre 1 o 2 años, la gente va rotando de trabajo, de empresa, etcétera. En mi caso, yo ya voy 6 años en la empresa, soy de esos raros que se quedan mucho tiempo, sobre todo en una empresa tecnológica, pero bueno, me gusta mucho lo que hago y la empresa, entonces ahí sigo. Pero diría que una de las diferencias es esa, aquí hay demasiada oferta laboral, pero también hay demasiada competencia, entonces tenés mucha gente compitiendo por una posición, y de todos lados, pues competís contra hindú, contra chino, contra americanos, contra otros latinos, contra un montón de gente. Entonces, los procesos de selección son más difíciles tal vez de llegar hacia la posición, pero tenés muchísimas oportunidades que se te van abriendo en paralelo, entonces puedes estar en varios procesos a la vez. En Argentina, entiendo, es menor la oferta de variedad de posiciones que se abren, pero tal vez la cantidad de gente que compite por las posiciones es tal vez menor, pero en sí, si haces tal vez el ratio, está parecido, ¿no? En términos de la posibilidad de conseguir un trabajo. Creo que eso es una diferencia en términos de conseguir o de búsqueda. Luego, otra diferencia grande es que aquí hay mucha flexibilidad laboral, en términos de que la empresa en sí está obligada a poco por regulación. Por ejemplo, si a mí mañana me deciden, toco madera que no pase, pero me deciden despedir de la empresa, ya está, se terminó, es fin del contrato y no hay ninguna indemnización ni nada por los años que hayas trabajado, excepto que vos tengas algún seguro laboral, de que vos hayas pagado un seguro y que lo lleves, o hayas ahorrado. Por eso la gente acá suele ahorrar un dinero para tener ese fondo de seguridad por si pasa algo. Pero ¿qué pasa? También lo que sucede en muchas empresas es que no existe este fondo, pero las empresas te lo dan. ¿Por qué? Porque ellos también te lo ofrecen como un beneficio cuando te contratan. Entonces, por ejemplo, vos trabajás en Google, vamos a decir, o mañana Google te echa. Es verdad que por ley no tienen que darte nada, pero te siguen pagando durante 6 meses, por lo general el salario full, para darte esta transición. 3, 6 meses, depende de la empresa, te dan. Hasta he escuchado el plazo es más largo todavía. ¿Por qué? Porque ellos quieren como internamente dar la imagen de que somos una empresa que piensa en el empleado que estamos echando por alguna razón y le damos ese periodo de gracia de que le seguimos pagando. He conocido casos de gente que consigue trabajo y sigue cobrando y gana doble durante un par de meses, y otra gente que no. O sea, otra gente que simplemente no consiguió trabajo y no lo logró. Entonces, eso es una diferencia que veo, ¿no? Entonces, como que acá está esa flexibilidad, no se le exige tanto, pero bueno, de repente ciertas empresas te lo ofrecen como un beneficio para que vos también, no sé, quieras trabajar para esa empresa, por ejemplo, como un beneficio adicional. Lo mismo con las vacaciones. Las vacaciones son 5 días al año por ley, pero nadie te ofrece 5 días al año. Todos arrancan en 2 semanas el primer año y luego normalmente lo que van haciendo es que todos los años te van subiendo. O sea, yo hoy en día, por ejemplo, tengo como 5 semanas al año de vacaciones. Y yo ya desde el año 2, año 3 ya tenía esa cantidad de semanas, ¿no? De días. Entonces como que no está la regulación, pero las empresas lo ofrecen como un beneficio, vamos a decir así. ¿Cómo te manejabas vos económicamente cuando vos llegaste ahí a estudiar a ese nuevo país? Ese fue un desafío gigante. Ese fue creo que uno de los desafíos grandes que tuve. Porque yo te comento la anécdota. La anécdota es que esto hay que hacer all-in, ¿viste? A veces vos tenés que tomar una decisión y es all-in y ves qué pasa. Yo en su momento hice all-in, era joven y tampoco tenía muchas cosas. Digo, si perdía la plata la perdí y nada más. Yo había ahorrado algo de dinero estando trabajando en Argentina. Todo el dinero que ahorré ese año 2017, porque fue antes de irme, del 17 al 18, juntaba todo lo que podía, todo lo que pude lo ahorré, lo transformé en dólares en aquel momento, porque en su momento se podían comprar dólares también, no había problema. Entonces yo canjeé todo porque yo ya tenía eso en mente. Entonces yo ya iba comprando todos mis dolaritos como para ir ahorrando pensando en eso. Entonces yo iba comprando y lo iba metiendo en la cuenta. Que menos mal que lo hice, porque en el año 2018, después cuando yo me fui, se fue el dólar como al doble, no sé qué. Pero bueno,
Eso fue otra historia. Yo por suerte lo canjeé. Aprendí el 2014 que me pasó que perdí un 30% en un mes del valor que tenía en pesos y dije no me pasa de vuelta. Entonces canjeé todo a dólares en su momento y eso es un dato de color, pero una anécdota. Pero bueno, vendí el auto que tenía, vendí el auto, canjeé todo por dólares de vuelta y metí todo en la cuenta bancaria de dólares. No era mucho dinero, la verdad. Literal, no me alcanzaba para vivir el año. O sea, llegaba a ponerle ajustadamente al mes 10. Y yo ya lo sabía. O sea, yo sabía que el programa duraba 12 meses y yo llegaba hasta el 10. Y dije, bueno, algo va a pasar. O sea, de alguna forma u otra lo voy a arreglar, ¿no? Qué sé yo, ya veré. Y dicho hecho, llegado el mes 9, me estaba quedando cero. Me quedaba para pagar el mes de alquiler, esos gastos, y estaba out. Y tenía un salvavidas, obviamente, pero no quería usar los salvavidas, que no era algo o sea, pedirle plata a alguien, ¿no? Entonces no quería eso. Y por suerte en ese momento fue cuando conseguí trabajo, ¿no? En ese momento consiguió trabajo y hice el swap. O sea, entré a trabajar y automáticamente pagué el alquiler el mes siguiente y me fui recuperando de vuelta. Pero sí, fue muy desafiante y sí me gasté todo lo que tenía. Y si a mí me salía mal, no conseguía trabajo, lo que sea, lo que yo siempre dije, bueno, el peor de los casos iba a perder ese dinero, pero me iba a llevar el título, ¿no? Entonces, bueno, tenía algún beneficio a fin de cuentas. Y sí, fue un poco, tal vez, no sé, hoy lo pienso y digo, bueno, sí me la jugué un poco, pero, qué sé yo, viéndolo en retrospectiva, digo, tampoco tenía tanto que perder en aquel momento. Entonces, está bien, no sé. Pero sí fue un desafío. ¿Y te costó más de lo que vos pensabas estar ahí los primeros días y demás? ¿O era, más o menos vos te imaginabas cómo era? No me costó los primeros días, ni el primer mes, porque cuando llegás todo es emoción y todo es novedad. Y ante la novedad uno está emocionado y no siente otra cosa más que un proceso de descubrimiento. Aparte, yo llegaba a San Francisco, que era una ciudad muy linda, muy grande, con muchas cosas para ver, el Golden Gate, no sé, un montón de lugares turísticos que tenía la ciudad para recorrer y yo me acuerdo de estar 2 semanas caminando 10, 12 horas por día y todos los días durante 2 semanas. Entonces, estas 2 semanas para mí fueron bastante modo de vacaciones, vamos a decirlo. Inclusive me encontré con mis futuros compañeros de clase, compartimos momentos, luego comenzaron las clases y yo ya no tuve tiempo de pensar en otra cosa. Entonces te diría que más bien fue un proceso que no me costó al principio. Después, más adelante, empezás como a extrañar cosas de tu lugar de origen, normal. Sobre todo, obviamente, amigos, familia, costumbres, cosas que uno va delegando conforme al lugar que uno está, ¿no? Ese primer momento fue bastante tranquilo. Aparte, yo había vivido hace unos años atrás en Estados Unidos durante unos meses, entonces también tenía un poco el conocimiento de lo que era, más o menos a lo que me iba a enfrentar, pero nada que ver con lo que encontré. Yo vivía en otro lugar, esta era otra realidad. O sea, yo en San Francisco fue una cosa totalmente distinta. Yo no me esperaba nada de lo que me encontré cuando llegué, eso sí. ¿Qué cosa extrañas más de Argentina? Bueno, también voy a coincidir un poco con la chica de Díaz, que no me acuerdo su nombre ahora, pero ella mencionó algo que me gustó, que dijo, obviamente voy a dar por hecho familias y amigos, ¿no? Obviamente que la familia y los amigos siempre se extrañan. O sea, es algo que te gustaría tenerlos todo el tiempo al lado. Y sacando eso, que es lo obvio, como diría ella también, lo que empezás a extrañar son ciertas cositas, a mí por lo menos lo que me pasa son ciertas cosas culturales que uno echa de menos. No te diría comida, la comida se consigue, la traes, la compras por Amazon, no sé, esas cosas no. Pero ciertos momentos, una tontería, ir al parque un sábado, un domingo a la tarde, sentarte 2 horas, tomar unos mates en el parque. Una tontería, es algo que vos decís, es algo normal para alguien que está en Argentina, algo totalmente corriente. No es totalmente normal y corriente en otros lugares. Entonces la vida de parque que hay en Argentina es algo que extraño bastante, pero sobre todo no es porque no haya parques en otros lugares, sino que la cultura del parque es distinta. No sé, tal vez suene un poco raro para quien por ahí no ha estado en el exterior, pero tal vez para alguien que está en el exterior pueda entender este punto, ¿no?
Yo diría que eso es algo que se extraña bastante. Y luego también la gente en general, y yo no hablo de amigos o familia. Siento que la gente en Argentina es muy abierta, muy expresiva, muy directa, también que puede ser chocante para algunas otras culturas, pero siento que eso también genera una cercanía y una confianza con la gente. Y vos podés, siento que vos con un argentino puedes hablar de muchas cosas, de cualquier cosa. Y normalmente no hay una ofensa de por medio, y todo se puede tomar a chiste, o todo se puede tomar en serio, pero como que no te sentís en esa cosa de sentirte incómodo a hablar de un tema, que no siempre pasa. Entonces yo diría que la gente es algo, aparte del argentino, de vuelta, de verdad de ser abierto, es abierto en recibirte, en atenderte. Y no digo que otros países no lo sean, también lo son, pero siento que esa apertura hacia hacer algo por un desconocido total en la calle random de Buenos Aires o en Rosario, pasa. Y por ahí no es en todos lados que la gente está tan atenta a otra gente con cosas que le esté pasando en un momento determinado. Entonces, esa particularidad de la chispa o de la cultura argentina me parece que está buena. Y son esas cosas que uno extraña, ¿no? Por ejemplo, uno de los mejores amigos que yo tengo aquí en Estados Unidos, no todos, pero muchos son argentinos, porque también compartimos esa forma de ver la vida y demás. Entonces, creo que eso es un poco lo que se extraña, ¿no? Y te voy a hacer esta pregunta ahí, seguramente tu familia va a estar pendiente ahí y va a decir, puede ser que diga que sí, que sí. ¿Te ves volviendo a la Argentina? Sí, o sea, nunca uno lo ve como como algo imposible, ¿no? Obviamente que no está en nuestro plan hoy en el corto plazo, porque bueno, uno tiene toda una estructura armada. También otra cosa que no conté, pero cuando uno emigra y pasa tantos años en otro lugar, trabajo, tarjetas de crédito, tarjeta de banco, crédito acá, cosita por allá, o sea, tenés toda una estructura que es la que uno tiene en un país armada y que obviamente también hace que vos te empieces a afianzar en ese lugar, ¿no? Entonces, por eso digo que nunca digas nunca, porque yo también aprendí eso durante mi vida, pero bueno, hoy no lo tengo en el corto plazo. Pero no es algo que sería imposible de que sucediera. Si te soy honesto, uno siempre tiene el fantasma por detrás. Porque todo lo que te mencioné es todo lo bueno, todo lo que motiva a uno a querer volver, pero uno siempre tiene el fantasma de decir, bueno, pero ¿qué tal si luego? El fantasma del miedo es ese nada más, es el fantasma de decir, che, ¿qué pasa si voy y luego no es lo que realmente imaginaba o todo lo que yo pensé? Porque hay una cosa, creo que una vez leí en un blog, la disociación de la persona que se va. La persona que se va y pasa mucho tiempo fuera empieza a pensar e imaginar que una situación X en el país de origen sigue siendo o es tal o cual porque hace mucho tiempo que no estás. Es esa disociación con el lugar de origen. Entonces, no sé, la verdad que no sé, es ese fantasma del el miedo que uno tiene de, che, ¿qué tal si no me va bien? ¿Qué tal si realmente después, no sé, la economía se va para cualquier lado y termino, andás a ver haciendo qué, y después me tengo que terminar yendo de vuelta? No sé, son cosas que uno piensa porque también tiene que pensar a futuro en su familia y que es la mejor opción para ellos también en términos profesional y laboral y hacia futuro, ¿no? Entonces, uno empieza a pensar en otras cosas, no solo en uno, sino también en los que pueden llegar a venir. Entonces, sí, como que en corto es nunca digas nunca, pero sí, hoy no lo tenemos en un plan así en el corto plazo. Sí, sí, tal cual. ¿Qué lugar ocupa la Argentina en tu identidad? No, o sea, soy argentino, 100%. No, eso no se cambia. Eh, o sea, yo me levanto a la mañana y abro el diario y empiezo a leer, no sé, diario X, diario W, y empiezo, o sea, lo primero que hago. Y son de Argentina, no son de otro lugar. Entonces yo desde lo amo, desde el comienzo de mi vida, yo ya estoy viendo, no sé, un video de YouTube de la entrevista a no sé quién, de la entrevista no sé cuál. Entonces veo podcasts de otras cosas que no son políticas ni económicas, pero que son hechas por argentinos. Entonces tomo mate todos los días, me gusta el asado, o sea, nada cambió en mi vida. O sea, yo me siento 100% argentino y cuando me encuentro con alguien que me pregunta dónde soy argentino, obviamente, y orgulloso de ser de ahí. Yo creo que es algo que nunca cambiaré, no se va a ir, ni aunque viva 30 años acá, no. El tema de la comida ahí en Estados Unidos, ¿cómo es? O sea, hay cosas que cambian mucho, que cambian poco.
te acostumbraste porque también se come muy distinto que en Argentina. Bueno, sí, diría que en principio la comida acá es muy variada. O sea, como hay tantas culturas, no olvidemos que, o sea, Estados Unidos es un crisol de culturas, de muchísima cantidad de gente, de muchísima cantidad de países. Realmente vos vas por la calle y te puedes cruzar en misma proporción, gente que es nativa de aquí norteamericana, como gente que no es de aquí nativa norteamericana, y pueden ser de varios países. Vos ponés en Google Maps, así, hagan el ejercicio, ponen en Google Maps en Austin o en San Francisco restaurantes y te va a salir una variedad de comidas hindú, latina, mexicana, hondureña, porque aparte ya te empezás a meter, sí, venezolana. Entonces yo diría que la comida acá es como vos quieras que sea, la variedad es amplísima. Vas al supermercado y de todo tenés 1000 cosas para escoger y de varios países. Entonces, hoy en día, te diría que la comida podés cocinar 100% argentino si querés todos los días. O sea, no tenés ningún problema. Podés conseguir carne para hacer asado, podés conseguir todos los productos argentinos por internet, inclusive por Amazon. Entonces, no diría que eso es un cambio grande, a menos porque yo nunca lo cambié. Vamos a decir, yo sigo comiendo como lo mismo. Obviamente que ahora mi esposa es nutricionista y al ser de México, entonces obviamente hoy tenemos muchos más comidas, o sea, como muchísimo más comida de México. A ella le gusta mucho la comida mediterránea, entonces hoy mi amplitud de comidas es un poco de todo, mediterránea, mexicana, argentina, hace tartas, entonces ella se pone a hacer tartas de pollo, acelga, otro día hacemos empanadas, otro día hacemos tacos, otro día hacemos hummus, no sé, entonces es muy amplia. Lo que sí creo que me pasó a venir acá con la comida es que empecé a comer muchísimas más cosas que antes no comía, eso sí, que ni conocía y que acá empecé a conocer, gracias por conocer a otra gente, ¿no? Me acuerdo una vez, una anécdota, fui a la casa de un amigo hindú y yo no sabía nada, yo nunca fui a la India, la primera vez que vi a una persona de la India, entonces, y él era de allá, me invita a la casa, tenía una sartén gigante y era un pollo al curry, qué sé yo, que nunca lo había probado. Y tenía como un pan, un naan, así le llaman, que no comen con cubierto, comen con ese pan y lo comen. Y yo, para mí era toda una experiencia muy novedosa. Entonces me da el pan, me da eso, me da un poco de arroz y yo empecé a comer sabores que nunca en mi vida había probado por todos los condimentos que tenía. Entonces, a partir de ahí, que fue mi semana 2 acá, a partir de ahí fue a empezar a aprender a comer un montón de cosas que nunca había probado, sabores que nunca había probado. ¿Qué fue lo mejor y lo peor de tu experiencia ahí en... Mi mejor y mi peor experiencia. Peor, yo diría que tal vez la incertidumbre en algún momento cuando fue lo del COVID, que no sabíamos si podíamos viajar, por ejemplo, que no sabemos cuándo íbamos a poder volver a Argentina, sobre todo porque estaba cerrado. Entonces diría que ese fue un momento en que, no fue que la pasé mal, porque acá dentro de Estados Unidos como que podíamos viajar, pero no podíamos irnos afuera. Entonces era esa incertidumbre de decir, bueno, ¿cuándo podremos ir a visitar a nuestros familiares y demás? Fue como un momento de incertidumbre, que no sabíamos muy bien qué iba a pasar, y justo me tocó pasarlo aquí, puntualmente. Y los mejores momentos, creo que, bueno, se remiten a cosas que tal vez no necesariamente son del país. Cuando me gradué, fue un lindo momento porque fue como culminar con ese proceso del estudio, que pudo venir mi mamá también aquí a San Francisco en su momento, a la graduación, al acto y demás. Entonces estuvo muy, muy bueno. Y cuando conseguí trabajo. Entonces son dos momentos que en realidad verás son muy estándar de cualquier persona, que graduarte y conseguir trabajo. Pero bueno, siento que fueron como... Para mí fue el cierre de un periodo muy largo, el graduarme, de todos esos años de prepararme para venir y hacerlo. Entonces se sintió muy gratificante. Y el trabajo fue como el comienzo de la segunda etapa, que era, bueno, ahora te graduaste y empezás a trabajar aquí y formar experiencia profesional. Y bueno, obviamente que otro momento espectacular es uno que pondré aquí de fondo, que fue cuando le propuse matrimonio en San Francisco. Esa foto está buena, muy buena. Nos casamos en San Francisco, nos casamos en el City Hall de San Francisco por civil, y en el Palacio de Finas Artes fue donde le propuse casamiento a mi esposa, en el año 2023, entonces ya hace un rato.
Así que bueno, creo que ese fue obviamente otro momento único y que me regaló San Francisco, y por eso también uno siempre recuerda con mucho amor y empatía a San Francisco, ¿no? Lo sigo llevando conmigo. Además de que ahí tengo todos mis amigos Claro. que he hecho en Estados Unidos, absolutamente todos los tengo ahí, tengo todos mis allegados, digamos, y mis momentos más preciados los he pasado en San Francisco, ¿no? Entonces, creo como la canción, San Francisco, he dejado un pedazo de mi corazón en San Francisco, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido lo sigo teniendo conmigo. Sí, ya que tenés muchos amigos en Estados Unidos, ¿cómo es ahí la relación con el fútbol? ¿Les gusta el fútbol o más o menos? Ahora que se viene Eh, el mundial que va a ser ahí, ¿no? bueno, dos de mis amigos de aquí de Austin son argentinos. Bueno, hijos de argentinos, de gente que, bueno, nacidos en Estados Unidos, en Florida, y aquí estaba aquí en el norte de Texas, no me acuerdo, Minnesota, no me acuerdo. Pero bueno, los papás son argentinos, así que los dos son muy fanáticos de fútbol. Y están los dos, ya están todos que vamos a comprar la entrada para el mundial, vamos a verlo. Así que sí, con estos chicos ya estamos preparando a ver si podemos ir a ver algún partidito acá en Estados Unidos. Y lo demás, los norteamericanos, pues no, ellos siguen un poco más el básquet o el fútbol americano. Va creciendo el fútbol, va creciendo. Acá en Austin tenemos el equipo hay un equipo de fútbol que compite en la MLS, como sería la Liga Nacional, y de a poquito va creciendo. Así que a poquito la gente va agarrando ese espíritu de fútbol. ¿Qué cosas llevaste en la valija al momento que te fuiste? ¿Qué es lo fundamental que decías, esto que de mi país me lo llevo? Ok, el mate. El mate me lo traje, o sea, el termo no, fíjate, el termo dije, no, lo voy a conseguir allá, y me costó más de lo pensado para conseguirlo en su momento, y tuve que recorrer varias tiendas para conseguirlo. Pero me traje el mate, la bombilla, yerba, unos alfajores también. Esa es otra cosa, siempre me traigo alfajores, siempre, siempre. Todavía sigo trayendo alfajores, yerba, lo mismo. Me traigo mate a veces porque soy fanático de los mates, entonces tengo muchísimos mates. Sí, ni los uso, los tengo ahí, pero no sé, me gusta tenerlos, entonces ahí los tengo. Y, y en su momento fue eso. Te diría que eso fue lo principal, como que sentía que no me podía faltar, que sabía que no lo iba a poder conseguir tan fácil al menos, y dije, todo lo demás lo consigo. Así que fue como mi... Y me traje algo muy interesante, digamos, me olvidé de traerlo acá, no lo tengo conmigo, no lo tengo acá conmigo cerca. Tengo un equipo de termo de mate que dice Galvez. Me lo dieron en su momento en Galvez y es un equipo matero de Galvez. Así que eso me lo traje. Sí. Ese qué lindo. ¿Y cuál fue el momento más argentino que viviste estando afuera? O sea, alguna anécdota graciosa que te haya ocurrido o que le pasa solamente a un argentino. Esta respuesta va a ser muy quemada, pero cuando ganamos el Mundial. Eso fue espectacular. Sí. Fue, obviamente, diciembre del 22, ¿no? Estábamos mirando el partido en San Francisco con todos los argentinos, o todos mis amigos argentinos estábamos ahí mirando el partido y algunos otros lugares. Y cuando ganamos, fue tremendo. Fuimos todos a un parque que se llama Dolores y vino gente de argentinos de toda la zona de la bahía, o sea, ciudades aledañas. Todo el mundo comenzó a ir a esa plaza, porque esa plaza fue como que dijeron en Facebook, che, vamos todos ahí, y así se armó en un minuto, y de repente éramos, no sé, 1.000 o no sé cuántas personas, estaba el parque lleno de argentinos, había bombos, como si fuera que estábamos en la cancha, con los paraguas de Argentina, con los bombos, gente pintada. Entonces ese fue el momento más argentino que tuve. Aparte hemos ganado la final. Fue un momento muy, muy argentino, literalmente, muy argentino. Sí, o sea, y había gente de otros lugares que iban a ver qué pasaba o a ver qué onda y se ganan a mirar el espectáculo, porque fue un espectáculo que duró 6 horas, 7 horas, no sé, estuvimos ahí todo el día, porque el Mundial se jugó horario, creo que a las 11 de la mañana, que terminó el partido a las 11 de la mañana en San Francisco y nos quedamos hasta las 7 de la tarde. Entonces, bueno, fue un momento muy... Diría que no hubo un momento más argentino que ese en todos estos años. Para ir cerrando, nos gustaría que nos digas o que definas tu momento o tus años en Estados Unidos en una frase.
Ok. Diría que un proceso largo, pero que valió la pena. Y ahí para ahí explico un poquito más. Largo porque, como dije al principio, acá en Estados Unidos todo es lento, largo, muchos pasos, pero al final tenés tu cometido, ¿no? Lográs tu cometido al final del camino. Entonces yo diría que eso fue una de las partes. Y otra palabra que caracteriza, para mí al menos aquí, fue crecimiento profesional y personal. También supongo que por la cantidad de años que estoy aquí, ¿no? Porque no solo que me formé, comencé a trabajar y me armé una profesión aquí, o sea, en lo que trabajo hoy, sino que también me casé, o sea, fueron muchos sucesos de vida que me han sucedido aquí, ¿no? Entonces me han pasado muchas cosas. Entonces fue crecimiento profesional. Creía que la frase sería, fue un proceso largo de crecimiento profesional y personal, ¿no? Creo que eso es un poquito lo que sintetiza estos 7 años hasta ahora aquí en Estados Unidos. Perfecto. Qué lindo. Todo muy lindo. Bueno, vale, llegamos al final, como dice Box Day, todo termina. La verdad que espero que te hayas sentido cómodo con esta entrevista. La verdad que nosotros la pasamos de 10, aprendimos un montón. Hacé cuenta que estamos en Texas en estos momentos, con todo lo que sabemos. Así que bueno, te agradecemos mucho. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí, por poder darme este espacio para expresar estos años vividos aquí. Y espero que muchos más se sumen a estas seguidillas de entrevistas y que cuenten sus experiencias en diferentes lugares. Las estaré siguiendo de mi lado también para aprender un poquito más de otros lugares. Bueno, buenísimo. Gracias. Nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias. Hoy conocimos la historia de Valentino, un joven que decidió animarse a vivir una experiencia lejos de su tierra y de sus afectos. En esta charla nos compartió cómo fue adaptarse a un país diferente, con nuevas costumbres, desafíos y aprendizajes que marcaron su camino en Estados Unidos. Su relato nos recuerda que aunque la distancia pese, también se abre la oportunidad de crecer, descubrir y construir un futuro distinto. Gracias, Valentino, por dejarnos entrar en tu experiencia y mostrarnos que, aún lejos de casa, los sueños siguen teniendo raíces en nuestra tierra. Con un pie afuera, porque afuera también se sueña en argentino. Y en realidad hay cosas que no voy a olvidar.